maiteirore mba'éichapa amogua'ẽta peẽme tembiaporãko árapegua ñamba'apótahína ñanearandukápe togue irundy parundy guive irundy pa pópeve. Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní en la página 44 y 45. Pepe yaguerekohína péicha he'i ñepyrũnaite ahai ko'ã ñe'ẽ opyta porã ovehápe. Ubico esta palabra donde mejor corresponda. Teraguapy, firma, mba'e oje'éva, mensaje, mávape g̃uarãpa, destinatario, tenda harangue, lugar y fecha, maiteipa ha saludo final. Che'írũ kale. Ndaikatumo'ãi ko'ẽrõ aha nde rógape jajapo hag̃ua ñane rembiapo guarani ñe'ẽ rehegua ome'ẽva'ekue mbo'ehára che sy ha che ru osẽta rupi. Jajuhecháta arakói mbo'ehaópe ehejareimíkena chéve salud. Encarnación mokõipa rundy jasypo mokõi su papo rundype. Upéicha ndoreko'ápe peteĩ kuatiañe'ẽ'i una esquela ajépa. Ñamohendata upéicha. Terarangue, entonces firma ojota ape. Kotera requiere ape ojota firma. Teraguapy. Mba'e oje'éva mensaje ojota ko'ápe ko'áko pa'ũme en este espacio. Mávape g̃uarãpa destinatario ojota ko'ápe kalépe g̃uarã. El destinatario es Calé. Tenda harangue, lugar y fecha, pues son ojota ape. Maiteipa ha saludo final tea ha'ehína. Ese es saludo final. Ne. Jaikuaáta pues son mba'épa ha'e kuatiañe'ẽ'i. Kuatiañe'ẽ'i esquela. Ha'e jehai mbykymi ojepurúva tapicha ojekuaa porãva ndive añónte. La esquela entonces es un texto escrito que se envía, se utiliza solamente con personas de confianza, con personas amigas, donde haya mucha relación de confianza. No es formal porque es un texto escrito informal, ¿verdad? Entonces se utiliza con personas con las cuales tengas mucha confianza nada más. Entonces las partes de la esquela serían Mavape Guanapa, destinatario, Bae oye'éva, mensaje, Maiteipa ha despedida, Teraguapy, tenda harague. Entonces son los elementos, las partes de una esquela que debe contener. Ne. Entonces, ya tenemos las partes de la esquela. Guaranime, ñe'ẽky, mboguegua, ñe'ẽky, upeigua, ha ñe'ẽrigua, ipehẽteíva katuete oñembojávarã ñe'ẽpehẽ rehe. En guaraní, entonces, se utiliza lo que es partículas prefijas, partículas sufijas y las posposiciones, ¿verdad? Monosilábicas. Las monosilábicas se escriben unidas a la raíz de la palabra. Entonces, ya esa misma manera para unir. Vamos a aclarar primeramente en qué consiste eso. Ya hasta pues olvídate. Partículas prefijas y sufijas. Son partículas, es como una sílaba, ¿verdad? Que es prefija cuando va antes de la raíz de la palabra y sufija cuando van después de la raíz. Partículas prefijas van antes de la raíz de la palabra. Así tenemos acá el verbo mba'apo, amba'apo, va una partícula antes para indicar número y persona. ¿Quién está hablando? Se amba'apo sería en este caso. Se le agrega la letra A, se antepone a la raíz y va pegada, unida. Remba'apo, se le agregó la are. Remba'apo. Ba'apo es la palabra de raíz, re se le antepuso, va pegado. Un ba'apo sigue siendo la raíz, o se le antepuso, va pegado. Ñamba'apo va antes, ñande, ñamba'apo, romba'apo, maba, ore, pemba'apo, pe va pegada, ¿verdad? Y antes, omba'apo. Entonces son letras o sílabas que se le agregan a la palabra, en este caso, antes de la raíz para indicar números y personas. Upeya huerecoñe eky hañeriregua ipehẽteĩva katuete ñe'ẽre he'ojáva'erã oja katuete ñe'ẽre. Después tenemos lo que son partículas sufijas y posposiciones monosilábicas, ¿verdad? Estas, las partículas sufijas y las posposiciones monosilábicas van pegados a la raíz también, ¿verdad?
Monosilábica significa que tiene una sola sílaba, solamente una sílaba. Por eso es monosilábica. Estas son entonces los que son monosilábicos. P indica en dónde, lugar, ¿verdad? Ajá, Paraguay, P. Me voy a Asunción, ¿verdad? Entonces va pegado a la raíz de la palabra. Me, ajá, ñume. P se utiliza con palabra oral, con este caso Paraguay. Y me se utiliza con palabra nasal. Acá ñu es una palabra nasal, entonces se le coloca la partícula sufija me. P con oral y me con nasal. Los dos indican lugar, a dónde. Yoa va también, como de una sola sílaba, va también pegado a la raíz. Ombaapo, afuera, ombaapo, yoa. Ellos trabajan todos. Yoa va pegado. Wi indica de origen, de dónde proviene. Ou, hogawi, viene de su casa. Wi va pegado. Wa indica también procedencia. Hae, oga, quiere wa, él es mi vecino. Wa indica procedencia. Va pegado porque es una sola sílaba. Ndi indica con quién, compañía. O wata y sundi va pegado. Kue con we. Kue se utiliza con oral y we se utiliza con nasal. Aokue y yaokue. Como es ao es oral, entonces se utiliza we. Ingüe se utiliza con nasal. Iñacangüe. Esto es para que tenga mejor sonido, para que suene mejor, se pronuncie mejor. Por eso es kue con oral, ingüe con nasal. Upeya orecoñe eriregua ipeje estaba. Ipeje estaba. Upeya orecoñe partícula sufija y preposiciones polisilábicas. Polisilábica significa que tiene más de una sílaba también y se coloca después de la palabra pero separada ya. Pebe indica hasta dónde. Ojo, urembe, pebe, ya va separado porque tiene dos sílabas. Mebe, oyepuruñe, etiguandive, se utilizan con palabras nasales. Oñani, ñu, mebe, va separado pero se utiliza mebe porque ñu es nasal. Guana, para quién. Oyowa, ao y membupe, guana. Tiene dos sílabas, por lo tanto va separado. Hanwa, ¿para qué? Oyapo, tembiu o karu, hanwa. Se prepara la comida para comer. Ari, ari, tiene dos sílabas, a solo y iri después. Entonces es polisilábica también. Indica lugar donde está ubicado. Oi, mesa, ari, sobre. Wupe, debajo. Ewapu, ubira, wupe. Sentate debajo del árbol. Es lo que está en esta parte de nuestro libro, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Acá también tenemos ejemplos, ¿verdad? Upei y ambos y respondo. Oye, puru veterípico patiañe ico angarupi. Sí, hoy en día se utiliza todavía la esquela, que vimos más arriba. ¿Sí o no? Si es sí, gen. Si es no, nahani. Deti con baeisa reñemanandune y unive. ¿Cómo te comunicas con tu amigo o tu compañero de curso, grado? Si es a través de esquela, Icatuara Hakamarandú y en Buru Popeguarupi. Puedo enviar mensajes a través de un teléfono celular, por ejemplo. Ajai peti cuatiañe y se hay aisha tera ayapoqua aisha yeti. Escribo entonces una esquela como yo suelo hacer. Guaraní mejina lleva, tiene que ser en guaraní. Upeyhei. Ambohovai con A por andú se acauinte. Respondo esta pregunta creativamente, desde mi pensamiento nomás. Maba penguanapa, ba oye eva, maiteipa ha teraguapu tendaja arague. Entonces, responder a una esquela, ¿verdad? Que yo mismo produje, ¿verdad? Que ustedes mismos escribieron. Amojenda, digo bien. Bojo baicuera, coape, aguerecope, tico atiañe. Ordeno la respuesta aquí y tengo una esquela, ¿verdad? Entonces, acá
escriben la esquela, todo lo que estaban acá, mapa en Guanapa. Un destinatario entonces van a inventar y van a poner acá. Y ese destinatario va a ir otra vez acá. Oye Eva, el mensaje que también va a ir en esta parte. Teragua Maitei Paja o Jotaco Ape. Lo que pusieron acá también va a ir en este espacio. Teragua P, firma o Jotaco Ape. Aupei, Tendajarage, lugar y fecha, lo que pusieron acá, también va a ir acá. Fecha sin ella poco ajangua, cuatiañe. Así aprenderemos a escribir una esquela. Agüero yera, petén cuatiañe, redalto una esquela. Otro, entonces, diferente ya. Redaltar nuevamente otra esquela. Fecha pues añamos un año en el día poco a la pegua. Y yo sabe de auye.